El arroz dice que si no lo siembran por debajo de los 600 metros, no va a producir igual. El arroz dice que si no lo siembran en suelo franco, no va a producir igual. Que si no le entregan 2.400 milímetros de agua, no va a producir. Que si no le pegan mínimo 8 horas de luz, no va a producir. Y que si no lo siembran en abril, mayo, no va a producir. Y eso no lo tenemos nosotros dentro de la institucionalidad del sector agropecuario. La UPRA ha hecho cositas por ahí, pero no han sido verdaderamente específicas. Y por eso nosotros tenemos los peores rendimientos por hectárea. Mientras los productores de arroz de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Argentina están por encima de 8 toneladas por hectárea, nosotros no superamos en el secano. En el secano, las 5.4 y en el Tolima, Huila y en el Valle del Cauca, las 7 toneladas. Entonces hay que corregir estos temas. Hay que poner a la gente que las zonas agrícolas, hay que zonificar el país. Yo siempre he hablado del POT rural, el POT rural. Así como existe un POT urbano, debería existir un POT que oriente, no que obligue a las personas, que oriente. Que si uno va a sembrar en su finca, uno llega a la alcaldía y le digan en la alcaldía, mire, la zona donde usted está tiene estas condiciones agroecológicas y sirve para estos cultivos. Esa información debería ser del Estado. Y esa foto que están viendo ustedes ahí, yo me fui para Chile el año pasado. En Chile no se siembra una mata si no están dentro de la zonificación rural del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura le dice a todo el mundo, aquí solamente sirve sembrar fresa o maracuyá o lo que sea. Aquí debería existir ese tema para que comencemos a organizar y sembremos la yuca donde es la yuca. Es que sembramos yuca en Sucre, las mejores tierras, pero no estamos cogiendo 22 toneladas, estamos cogiendo 11. Pero porque no hemos hecho estudio de las condiciones agroecológicas de esas variedades que el CIA entrega de la yuca. Entonces, el primer tema que yo le he dicho al gobierno y le he insistido, no al anterior ministro porque ese no escuchaba, ese ministro no escuchaba, a este le estoy diciendo, ministro sea, jálele al plan de nacionalización rural para que organicemos y sepamos dónde hay que sembrar el arroz, el maíz, la palma y no estemos regados por todo el país. El segundo, es urgente hacer el saneamiento de la propiedad rural. Miren, yo les voy a decir una cosa, no tener título de la finca es como no tener cédula. Uno no es sujeto de crédito. Para las entidades financieras que yo trabajo, si la persona no tiene el título, no le prestan. Dice un dicho que el que siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde. Uno necesita saber que esa tierra es de ellos. Y el 54% de los productores del campo en Colombia no tienen los títulos de sus propiedades. De cada 100, 54 no tienen título. Eso es un problema muy grave porque esto les impide a ellos ser sujetos de crédito y ser sujetos de los incentivos y de las ayudas del Estado. Y yo le he dicho en mis columnas, formalizar un título puede estar alrededor de 2 y 3 millones, 2 millones y medio, 3 millones de pesos. Pero estos pequeños productores, la mayoría tienen una UAF. La mayoría tienen una UAF. Y una UAF a un pequeño productor, por muy bien que le vaya, no le produce más de 1.200.000 pesos mensuales. Entonces nunca va a tener los 3 millones para él pagar la formalización. Impuestos, gastos notariales, una cantidad de cosas que hay que hacer, topografía. ¿Por qué el gobierno con los organismos internacionales, así como se han hecho amnistía en la DIAN para los impuestos y amnistía para otras cosas, no hacer una amnistía de estos gastos? Y hacemos un borrón y cuenta nueva, solamente para los pequeños productores que tengan una UAF, que no van a tener los 2 millones y medio. Pagárselo. Porque si legalizamos este tema, los municipios van a tener un mejor ingreso fiscal y los productores van a entrar enseguida al sistema financiero y a las ayudas del Estado. 3. Ahí lo vieron ustedes. Las humatas fracasaron. No hay nada que hacer. Eso es un mal que yo no entiendo por qué lo siguen teniendo.
Yo cada vez que voy a los municipios me acerco a las alcaldías a preguntar por los directores de los MATA. Puros favores políticos la mayoría. Personas que no tienen ni siquiera el conocimiento. Deberían ser agrónomos y hay de todo. Y cuando son agrónomos, uno les dice a qué hora vas a salir para las zonas rurales. No, ni siquiera tengo plata para echarle gasolina a la moto. Y uno va a revisar los presupuestos de inversión de los municipios y encuentra que ni siquiera el 10% del presupuesto lo destinan al desarrollo agropecuario. Todo es para salud, para educación, para pavimento, ladrillo y concreto. Pero no hay nada para el sector agropecuario. Y esto debería ser, ojalá, el centro democrático. Nuestro partido pudiera tramitar un proyecto de ley que obligue a los municipios del país, por lo menos, a invertir el 30% del presupuesto de inversión en el sector productivo. Es que más del 90% de la población rural de Colombia no cuenta con programas de asistencia técnica. No tienen transferencia de conocimiento. Ahí lo vieron ustedes. Le pregunté a ese campesino si conocía que era Agrosavia. Agrosavia, que antes se llamaba Corpoica, porque aquí le vivimos cambiando los nombres a las entidades, pero es el mismo cascarón. En Brasil, la transferencia de tecnología es obligatoria. Embrapa hace la investigación, saca la nueva variedad de semilla de soya o de maíz o de arroz y se la da al pequeño productor. Aquí nosotros no estamos viendo qué está pasando con Agrosavia. No estamos viendo dónde están las nuevas variedades de semillas para los pequeños y medianos productores del campo. Y ojalá pudiéramos nosotros promover desde acá un programa que garantice a los pequeños por lo menos ir a un centro educativo para que le den un curso de emprendimiento rural. Miren, en Holanda, que es del tamaño de Armenia, digamos del Quindío y el eje cafetero, en menos de 20 años se convirtió en el segundo país de mayor exportación agrícola del mundo. ¿Qué hizo Holanda que no pudiéramos hacer nosotros? Llamó a Monsanto, a Syngenta, a Bayer, a los grandes multinacionales y le dijo, instálense aquí con nosotros y produzcamos sus semillas, sus productos y transfiéranle esos conocimientos a nuestros alumnos y enséñenlos a hacer agricultura de alta tecnología. Y por eso Holanda hoy en día es eso. Nosotros lo podríamos hacer también aquí si comenzamos a implementar una política de creación de centros de investigación y de formación agrícola en todos los departamentos del país, para que estos productores del campo que no tienen los recursos para ir a una universidad vayan a estos centros gratuitos, no a meterse una carrera de 4 años, 1 año, 6 meses, que aprendan lo básico. 4, plan de inversión de infraestructura productiva. Colombia es una locura. Nosotros estamos sembrando 7.3 millones de hectáreas. No alcanzamos ni siquiera el 5% en sistemas de riego. Yo no estoy entendiendo qué está pasando. Mire, en la costa, ahorita que estuve un mes allá recorriendo 5 departamentos, desde noviembre no cayó un aguacero al 27 de abril. No había caído un aguacero. La temperatura subió de 32 en los últimos 10 años, de 32 a 38 grados. Eso, por supuesto, menos agua, mayor temperatura, se estresa el ganado, se estresa la planta y baja la productividad inmediatamente. Tenemos una represa que construyó el doctor Álvaro Uribe Vélez. Se la entregó lista a Juan Manuel Santos. Y ahí está esa piscina, 1.200.000 metros cúbicos de agua, que valen 22.000 millones de pesos al año a la administración. Y nadie en los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos se le ocurrió que había que hacer unos canales de riego, como los están viendo en esa foto, para irrigar unas 18.000 hectáreas y producir buen alimento. El tema de los paneles solares no es viable. No es viable montar sistemas de riego con Electricaribe o con ACPM o con gasolina. No es viable. Se los comen los costos. En Colombia tenemos que impulsar los paneles solares para sistemas de riego. Hacer presas, hacer canales
y montar los créditos a 12 años, a 15 años, para que todo el mundo monte el Rolls Royce del sistema de riego, pero que el flujo de caja a 14 años lo pague con facilidad. Que ese es el problema del crédito de Finagro. Que ellos sacan las líneas de crédito, pero dejan la facultad al banco para que preste al plazo que ellos quieren. Mientras nosotros nos sigan financiando el riego a 4 años, no lo vamos a instalar, tiene que ser a 12 años. Hay que comenzar en el programa rural. Ese sí me gustó, ese programa, que lo está manejando Ángela María Orozco. El de Colombia Rural, le dicen a los alcaldes que manden las convocatorias, envía las califica y envía es el que va y hace el arreglo de las vías. Eso sí lo felicito porque si le mandaba la plata a los alcaldes se perdían el camino. Pero este tema de los bienes públicos, del riego, de los paneles solares, de la vivienda digna y de la infraestructura productiva, eso hay que meterle todo el esfuerzo económico y humano desde el gobierno para ver si comenzamos, sobre todo en aquella zona donde de los 12 meses solamente nos está lloviendo 3, porque esto cambió. El cambio climático llegó y no se va a devolver. Nosotros nos toca adaptarnos a ello y tenemos que buscar nuevas tecnologías en agricultura y ganadería para adaptarnos a ello y montar los sistemas de riego y los árboles y sembrar muchos árboles en la finca, buscar sombra para que podamos adaptarnos a este cambio. Pero hay que meterle muchos recursos a este tema de infraestructura productiva. Y por último, le he dicho al gobierno que hay que cambiar el sistema de crédito, que hay que cambiar el sistema de subsidio y que hay que cambiar el sistema de cobertura de riesgo. Yo hago a mí me llegan a contratar para hacer un estudio para ver cuál ha sido el impacto del sistema agropecuario en Colombia en los últimos 30 años. Y les voy a adelantar una parte de ese pequeño estudio que ya hice. Pero los incentivos tampoco han tenido ningún... El ICR, el CIF, el LEC, las líneas especiales de crédito, eso no han tenido gran impacto en el desarrollo agropecuario en Colombia. Y no lo ha tenido porque no hemos dado cuenta. Nosotros estamos creciendo a una velocidad impresionante en las importaciones de alimentos. Yo no me imaginé nunca. Yo trabajé en el gobierno del presidente Uribe, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, en el Ministerio de Agricultura. Fui el representante del presidente Uribe en la Comisión Nacional de Crédito. Y me retiré en el año 2005, perdón. Desde el año 2005 no ocupo un cargo público. No volví más nunca a ocupar un cargo público. Pero me di cuenta que aquí había que hacer un revolcón en el sistema de crédito. Ustedes saben muy bien que el sistema de crédito en Colombia se partió en dos en el año de 1990 en el gobierno de Gaviria, con la ley 16, porque antes del 90 lo administraba el Banco Central con 4 bancos, con 3, era la Caja Agraria, era el Banco Cafetero, el Banco Ganadero, el INCOR hacía unos préstamos y el DRI hacía otros. Y en el gobierno de Gaviria dijeron, no más, vamos a crear un gran sistema nacional de crédito, entonces se crea la Comisión Nacional de Crédito, que es el órgano rector de la política de crédito en Colombia. Se crea Finagro como un banco de segundo piso para fondear recursos. Todas las entidades del sector financiero tenían que entrar y estábamos los usuarios. Y se fondeaban de la siguiente manera. Desde entonces, el 90 para acá se han fondeado así. Hay una cartera sustitutiva, hay una cartera de redescuento y hay una cartera agropecuaria. La cartera sustitutiva, acuérdense que llegó el gobierno y le dijo a los bancos, oiga señores, de aquí en adelante, ese cuentecito de que ustedes estén comiendo la pulpa y le estén dejando el hueso a la Caja Agraria, al Banco Agrario, ya no más. De aquí en adelante, los voy a obligar a que le presten al sector agropecuario. Y les impuso una inversión forzosa y les dijo, de aquí en adelante, el 5.8% de lo que tengan ustedes en cuenta de ahorro, cuenta corriente, CDT, me lo invierten en el sector agropecuario. Ellos protestaron. No nos pueden obligar, ¿ok? Entonces, si tú no le quieres prestar al sector agropecuario ese 5.8% que te estoy diciendo, me lo vas a tener que comprar a través de unos títulos de desarrollo agropecuario, los TDA, que va a emitir Finagro. Es decir, si ustedes, el 5.8 de todas las entidades del país son 10 billones que hay que invertir en el agro, ustedes no lo quieren, me los compran en títulos, pero se los pago, se los liquido al DTF -2.
A Finagro le entra esa plata, le da unos títulos a un año y Finagro coloca esa plata a través de redescuento por las entidades que quieren colocarlo. Y el Banco Agrario, que es el que presta, es el único banco en Colombia cuya función principal es prestarle al sector agropecuario. Y por eso se llama cartera agropecuaria. Esas son las tres fuentes de fondeo y las tres formas de prestar al sector agropecuario. Y fíjense qué ha pasado con ese sistema. Permítanme un segundo y yo quito esto de acá porque no me deja ver. Miren lo que ha pasado. Entre el año 1991, yo les dije que la historia del crédito en Colombia se partió en el año 90, pero mientras se hizo la ley, se puso, arrancó el nuevo sistema, Finagro arrancó en el 91. Y ese primer año se hicieron bajo ese sistema 236,000 operaciones de crédito. El año pasado, 2019, se hicieron 414,000 operaciones de crédito. Es decir, que en 28 años hemos crecido 178,000 operaciones de crédito en Colombia. Esto significa que hemos crecido a un ritmo anual de 6,357 operaciones de créditos al año. Si nosotros quisiéramos, yo hice este ejercicio, si nosotros de aquí del 2019 en adelante quisiéramos llegar no a los 2,5 millones, sino a 1 millón de productores del campo en crédito, a este ritmo que está funcionando Finagro hoy y el Banco Agrario y el sistema financiero, necesitaríamos 92 años. Óiganse bien, 92 años para llegar a cubrir 1 millón de operaciones anuales al ritmo que lo están haciendo hoy. Eso quiere decir que el sistema nacional de crédito que tenemos es obsoleto. No está impactando lo que nosotros deberíamos impactar. Perdón un segundo. Estos son cifras que les voy a dar muy rápidamente, pero no impacta por esto. Ustedes están viendo ese cuadro ahí. ¿Saben qué hay ahí? 16 líneas de crédito. Eso es una locura, no lo entiende nadie. Ahí hay líneas de crédito para pequeño, para mediano, para grande, para joven rural, mujer rural, reinsertado, población que está vulnerada, programas de desarrollo alternativo, víctimas del conflicto. Una locura. Yo no había visto una clasificación tan exagerada de los beneficiarios de crédito que en Colombia. Y lo que están viendo en el círculo rojo quiere decir que de todas esas líneas de crédito, el 87% se queda en 2. Entonces, ¿para qué tienen el resto? Pero no se conformaron con eso y crearon este otro de todito que le llamo. Y esto parece un de todito. Aquí hay patacón, aquí hay crispeta, aquí hay de todo. Yo que soy banquero, yo no entiendo por qué Finagro, por qué el ministro Valencia sacó esa cantidad de líneas de crédito, que es una locura. Hay crédito para todos. Entonces, esto lo que ha hecho es confundir al productor del campo y esto lo que ha hecho confundir a las entidades financieras. Y miren lo que ha pasado. El año pasado, de los 19 billones que se colocaron en Colombia al sector agropecuario, el 80% lo hicieron 6 bancos, a través de los recursos propios de esa cartera sustitutiva obligatoria, que dijeron, no, nosotros le vamos a prestar a las grandes industrias y no le vamos a girar esta plata a Finagro para que nos las pague el DTF-2 en esos títulos. No, señor Finagro, nosotros se lo vamos a prestar a las grandes industrias. Es decir, que el crédito el año pasado se fue el 80% para las grandes industrias. Miren lo que pasó por el tipo de productores. De esos 19 billones, el 71% se lo llevaron las grandes superficies, los hipermercados y las grandes industrias. Empresas, no estoy diciendo que no hay que prestarle. Por supuesto que hay que prestarle a toda la cadena. Pero es que el crédito se hizo para que fuera más equitativo y para que fuera más al sector primario que al final. Estas son empresas que venden más de 1 billón, más de 200,000 millones de pesos al año. Las pymes solamente se llevaron de esa torta, de esos 19, el 16%, y a los pequeños
Esos 4 millones que hay allá afuera, solamente le correspondió el 13. O sea, de cada 100 pesos, solamente le están llegando 13 pesos a los pequeños productores del campo en Colombia. Miren por departamento. El 80% de esos 19 se concentró en Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca, Santander, Atlántico, Tolima, Meta, Huila y Boyacá. Es como si en los otros 22 departamentos de Colombia no se estuviera produciendo comida. O en esos 22 la gente tiene tanta plata que no necesita del sistema financiero. O ahí es donde están todos los geotistas y las casas comerciales prestándole a las tasas altas a esos productores. 22 departamentos solamente pudieron morder el 20% de los 19 billones que se colocaron. Hay una concentración del crédito en 10 departamentos. Pero también hay una concentración del crédito en 6 bancos. En Colombia hay 46 entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y de las 46, 6 colocaron el 83%. Y las otras 40 no les importa el sector agropecuario. Colocaron solamente el 17% de esos dineros, de esos recursos de crédito. Esto es peor, ¿no? Cuando usted tiene un sistema de crédito y solo el 28% del monto total se va a inversión, usted no está haciendo nada. Cuando el 55% que están viendo arriba se va todo para capital de trabajo, el capital de trabajo es para manejar el flujo de la caja, cuando uno tiene alguna emergencia. Pero el capital de trabajo no es para inversión. Entonces, aquí hay una vena rota y el crédito debe ser para orientarlo más a la inversión del campo que al capital de trabajo de la agroindustria y del comercio. El FAC, el Fondo Agropecuario de Garantía, tanto que hablan de ese FAC. Ese es un fiador. El Fondo Agropecuario no es más que un fiador que se llama Estado, que le dice a todos los productores, óyeme, cuando tú no tengas cómo respaldar tu crédito ante el banco, yo te puedo servir de fiador, ¿oíste? Ah, sí, señor, yo le sirvo de fiador. ¿Y eso cómo funciona? No, usted simplemente lo solicita al banco y el banco automáticamente a Finagro lo pide. ¿Y cuánto puedo pedir? Si eres un pequeño productor, yo te puedo respaldar hasta el 80% de tu deuda, pero te cobro el 1.5%. Yo cobro comisión. Si eres un mediano, te respaldo tu deuda hasta el 60%, pero te cobro el 2.5%. Y si eres un gran productor, te respaldo solamente el 40% de tu deuda y te cobro el 3.8%. Ok. Pero fíjense una cosa. De 413,000 operaciones de crédito que se hicieron el año pasado, solamente se pudieron garantizar el 1.2% de estas operaciones. No tenemos un sistema de garantía estatal robusto que pueda garantizar a tantos y tantos productores del campo que no tienen, que ese es otro tema. Ese costo de las hipotecas es muy duro, eso le pega muy duro a los costos financieros. Y para terminar este tema del financiamiento, les voy a poner 2 o 3 ejemplos para que lo vean cómo funciona en la vida real. Ahorita en abril y mayo se sembraron en Colombia, en Casanare, Meta, La Mojana, que tiene esa zona de La Mojana, ahí tiene Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre. Algo en el Cesar, algo allá en el distrito del Zulia, en el norte de Santander, Tolima y Huila, 530,000 hectáreas de arroz. Eso está sembrado en abril y mayo. Cuando yo viajo a estas zonas, porque me toca viajar a mirar cómo es que están, a investigar cuánto se gastaron, cuánto es el rendimiento, si llovió, si no llovió, encuentro que el promedio de una hectárea de arroz en Colombia está alrededor de, en promedio, en unas partes vale más, en otras partes vale menos, pero saquemos un promedio, 5 millones. Supongamos que se sembraron 500,000, porque las lluvias se atrasaron y algunas personas se echaron para atrás y se sembraron 500,000. Si uno multiplica 500,000 hectáreas por 5 millones, le da que estos señores hicieron una inversión en estos 2 meses en este sector de 2.5 billones de pesos.
2.5 billones están enterrados en estos momentos en esas zonas agrícolas. Averigüé ayer en Finagro. De esos 2.5, los 17.000 arroceros que hay en el país, ¿cuánto habían financiado? Qué tristeza. Ni siquiera 300.000 millones de pesos. Ni siquiera 300.000 millones de pesos el sistema financiero le prestó a unos productores que van a coger una cosecha en agosto de un arroz que nos los vamos a comer todos los colombianos. Porque todo lo que se produce en arroz nos los comemos todos los colombianos. Hasta tenemos que importar. Y que no sean capaces en Finagro de buscar una solución para que estos señores no tengan que estar sembrando su cultivo con unas tasas de interés al 24, al 36%, cuando Finagro tenía tasas de interés al DTF-1. Eso no se hace. En palma pasa lo mismo. Tenemos casi 500.000 hectáreas de palma sembradas. La palma africana hay que sostenerla. Si uno no tiene un cultivo de palma que supere las 18 toneladas por hectárea, está teniendo problemas con los precios que tenemos hoy en día. Y para tener un cultivo de 18 toneladas hay que fertilizarlo, y una fertilización por año cuesta 2 millones. Si tú multiplicas 500.000 por 2, es un billón que hay que invertirle a las palmas en el país para que produzcan 18 toneladas. Fui a averiguar en Finagro cuánto le han prestado y no llegan a los 200.000 millones. En tractor, en maquinaria es lo mismo. Y esa es la realidad de Colombia. Esa es la realidad. Yo he propuesto al ministro de Agricultura, voy a mandarle esta carta, se la voy a mandar al presidente Duque el lunes entrante, se la voy a radicar y se la voy a radicar en Palacio para que él sepa que esto está pasando. Yo no sé si él lo sepa. Yo se lo estoy contando a ustedes, pero yo no sé. Esta presentación la acabo de hacer para una charla que dicté ayer de una fundación Fomenta que maneja el ex viceministro de Agricultura, Luis Arango. Pero yo creo que esto hay que contárselo al presidente. Porque esta es la realidad de Colombia. Aquí no hay otra realidad. Con esto quiero decirles que sí se pueden hacer las cosas. Y voy a terminar con esta última diapositiva. Porque esto fue lo que yo me dediqué. Yo me dediqué a llevarle crédito a los productores sin que tuvieran la necesidad de venir al banco a tramitar ningún crédito. Y lo probé y he prestado hoy más de 27.000 millones de pesos sin que ninguno de estos productores pisara una oficina del banco. Todo lo hicimos a través de la plataforma que me inventé yo. En 18 minutos le hago 42 preguntas y la plataforma tiene unos algoritmos y una fórmula y le dice, usted se va a quebrar o usted no se va a quebrar. Esto nada más dura 30 segundos y este es un testimonio. En Casanare. Yo llevo produciendo arroz en el departamento algo más de 30 años. A lo que nos vemos abocados los agricultores a logramos hacer a través del banco, o si no a través de intermediarios, otros agentes que nos prestan a unas tasas muy elevadas y con una papelería. Esto lo que hace es que esos recursos nunca lleguen a tiempo. Es decir, hoy después de que yo planto mi cultivo no espera, mi cultivo no sabe si me hace falta un papel, mi cultivo se va y en la medida en que yo pueda aplicarle los recursos que él necesita, pues así van a ser los beneficios. ¿Y qué pasó con esta tecnología que nos trae granos y cereales con el tema de crédito fomento? Hoy tenemos créditos ágiles, tenemos créditos oportunos. Hoy nos trajeron un banco virtual porque no tuvimos que ir a ningún banco para que tuviéramos un desembolso de dinero a unas tasas excepcionales. Entonces hoy, ¿qué logramos? Mejorar nuestras tasas de interés, tener la oportunidad de hacer nuestros trabajos a tiempo, aumentar nuestros rendimientos por la misma oportunidad del dinero para poder hacer las cosas a tiempo. Eso en esencia es lo que ganamos. Yo produciendo arroz en el departamento. Eso es exactamente lo que en estos minutos puedo contarles, lo que he visto, lo que he vivido y lo que he palpado de la situación del sector agropecuario en Colombia. Estoy abierto a todas las preguntas y a las charlas que tengamos de aquí en adelante.
Mil gracias, doctor Dangond. A ver, me corresponde a mí, por edad, dignidad y gobierno, hacer como un pequeño resumen y una pregunta inicial. Si entendí bien, un punto central aquí es que el crédito no está llegando como debe llegar, que es caro y que la mayoría de la gente que produce alimentos en el campo no lo está recibiendo. Y ahí hay un cuello de botella enorme para el crecimiento del agro colombiano. Yo quisiera preguntarle algo sobre lo que usted hizo referencia al inicio de su conversación. Tiene que ver con la legalización de la tierra. No hay manera de que a la gente le presten dinero si no tiene títulos. Yo lo digo porque es que en Colombia el asunto de los títulos está muy complejo, comenzando por la famosa ley esa en la que 2 o 3 invasores van y se meten a una finca y declaran que ellos eran los antiguos propietarios y el propietario tiene que demostrar, no le tienen que probar que no es de él, sino que tiene que demostrar que es de él. Eso por un lado. Por el otro lado, la actitud de los actores de izquierda que se oponen a los IDRES y que se oponen finalmente a cualquier tipo de agricultura que no sea una agricultura de subsistencia. A lo que se suma el hecho de que hay 240.000 hectáreas de coca con actores armados que presionan la expansión y que impiden de alguna manera que se desarrolle otro tipo de producción. ¿Usted cómo ve eso? Mire, yo sí creo, ese productor que usted vio en el video no tiene título de la tierra. Y yo sí creo que se le puede prestar sin tener título. Lo que pasa es que hay que organizarlos en un modelo de cooperativismo agrario integrado a una industria ancla. Ese productor que está ahí, yo me fui a Casanare, yo tuve la experiencia en el gobierno del presidente Uribe, que es que cuando yo me fui a trabajar a la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, la USAID apoyó el programa del presidente Uribe de las alianzas estratégicas entre pequeños campesinos que sembraban coca y que se convirtieron en productores de palma. Y yo fui uno de los coordinadores de ese programa. Y eso es lo que acabo de aplicar ahorita para que estas personas tuvieran acceso. ¿Qué hice? Conseguí una industria de arroz que se llama Granos y Cereales, que tiene un molino en Casanare. Le dije al presidente de ese molino, ¿tú tienes cuántos productores de arroz? Yo tengo 270 productores de arroz. ¿Cómo los está financiando? Me toca a mí pedir el crédito y ponérselo más caro porque yo estoy corriendo con la cartera. ¿Qué pasa si yo te lo financio? ¿Cómo? Si los bancos no financian a personas que no tienen título y la mayoría de ellos no tienen título y no me interesa. Pónmelos aquí en el molino, me los recoges, perdón, me los citas acá y yo les digo cómo vamos a hacer este trabajo. Perfecto. Me los puso no en el molino, en un hotel de Yopal. Los organicé en una asociación. Les hice firmar un contrato de la asociación con el molino, donde yo les prestaba a ellos 20.000 millones y ellos autorizaban al molino a que cuando le entregaran el arroz descontara los 20.000 millones y fuera el molino el que le pagara el banco. Y les puse que como garantía nos fuéramos una parte con el FAC y la otra me entregaran como garantía los derechos económicos de ese contrato. Óiganse bien, les prestamos a 176 sin que ninguno fuera dueño, solo porque los organizamos en una cooperativa, porque los hicimos firmar un contrato con un molino y porque los hicimos firmar 2 cartas. Una, la cesión de los derechos de sus cultivos, de la venta de sus cultivos y del derecho económico. Entonces, sí se puede. Yo creo que si en Colombia comenzamos a obligar a que los pequeños productores se organicen en cooperativas, y la única forma de obligarlo es fomentando el subsidio hacia el cooperativismo. Es decir, si el gobierno tiene 50.000 millones de pesos para subsidiar tasa de interés, que le diga al país que esos 50.000 millones, el 90% se va para subsidiar tasa a los productores que estén dentro de una cooperativa. Y al día siguiente tenemos a todo el mundo organizándose y además que tengan un contrato. Y les voy a decir una cosa, las industrias lácteas
la mayoría de las industrias lácteas. Yo las conozco casi todas. Están muy bien organizadas con sus productores de leche, por pequeñas y pequeñas cooperativas en los municipios. Entonces sí se puede hacer crédito mientras el gobierno logra implementar el programa de formalización de la propiedad. El tema de la UAF y el tema de la SIDRE, doctor Monsalve, hay que hacerlo rápido, rápido. Aquí el problema que tenemos nosotros en Colombia es que somos unos berracos para hacer leyes, pero somos unos torpes para reglamentar las leyes. Todos los decretos reglamentarios complican, obstruyen lo que se dijo en la ley. Le ponen un requisito para allá, un requisito para acá, y cuando uno va a mirar, yo no he podido acceder, doctor Monsalve, a los beneficios de exención de impuestos de mi empresa que presta servicios tecnológicos al sector agropecuario por la cantidad de requisitos que le pusieron en el decreto reglamentario. Es kafkiano, es kafkiano. Sí, es, entonces. Eso de la UAF es muy fácil. La UAF es tramitar un proyecto de ley ante el Congreso. Ya yo lo hubiera hecho de ministro de Agricultura. Era lo primero que hubiera hecho yo de ministro de Agricultura. Reglamentar las dos. A las UAF hay que dejarlas con la limitación de hectáreas donde hay mucho minifundio, pero hay que extenderla donde estamos lejos de los grandes centros de producción, como es el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, el Urabá antioqueño, el Urabá chocuano, la Orinoquía, la Altillanura, toda esa zona, porque no hay proyectos ahí que sean rentables si no son de un área mayor a 5.000 a 10.000 hectáreas. Eso hay que hacerlo urgente, SIDRE y UPRA, y estoy de acuerdo con usted. Pero hay que también decirle al gobierno que por favor simplifiquen los decretos reglamentarios de las leyes, porque estamos haciendo las cosas bien en el Congreso, pero las estamos haciendo mal cuando hay que reglamentar, y eso lo que hace es crear mucho traumatismo a la hora que uno quiere aplicarles a esos beneficios al gobierno. ¿Y las zonas de reserva campesina no son un obstáculo en el camino? Yo dejaría las que están y ya, y dejarlas ahí. Eso son unas zonas no de reserva campesina, son unas zonas de pobreza campesina. Yo no he podido ver el primer proyecto productivo dentro de una zona de reserva campesina que sea rentable. Dejarlo quieto, lo que se entregó, no tocarlo, pero no volver a dar una nueva zona de reserva campesina, porque uno no puede seguir otorgando mecanismos, instrumentos que fracasaron, porque si cometemos los errores del pasado, vamos a volver a caer en el fracaso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta o planteo una solución. ¿Se llama, usted es Edwin? Sí, señor, yo soy Edwin Menjura. Ok. Soy campesino emigrante a la ciudad, radicado en Bogotá, en la central de abastos. De acuerdo al problema que se está manejando por la pandemia mundial, y yo le digo al profesor, ¿quién le garantiza al Ministerio de Agricultura o al que presta el dinero para el campo que les devuelvan ese dinero? Generalmente siempre o quiebran los campesinos y ese dinero nunca se va a llegar de nuevo a las instalaciones de la entidad que le presta, ¿cierto? Entonces, mi propuesta es la siguiente, es plantearle o garantizarle un sistema de pagos para que el campesino pueda otra vez volver a coger alas y pague sus créditos, pero ¿cómo? Garantizarle la comercialización. ¿Cómo? Dirán, ¿cómo? En estos momentos, Corabastos colapsó. No sé si ustedes se han dicho ciertamente, los campesinos botan la comida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, es formar una cooperativa o ONG cogiendo todas las instalaciones del gobierno. ¿Cuáles son esas instalaciones del gobierno? Esas que les han incautado a los narcos. Hoy en día, si ustedes se acuerdan, hay un gran almacén que funcionó hace unos años que se llama el Gran Trigal. No sé si se acuerdan de él. ¿Cierto? Que hoy en día son instalaciones del gobierno. Ya por extinción de dominio, son de instalaciones del gobierno.
es volver a reactivar eso. ¿Para qué? Para que el campesino le venda directamente casi directamente al consumidor final. Eso se llama venta a la fija y más. Yo sé que hay un programa del gobierno del presidente Duque que es venta a la fija. Escogieron todos los comerciantes de Corabastos, le dieron al campesino, el campesino le vende directamente al comerciante. Pero aquí prácticamente vamos a quitar muchos intermediarios y le vamos a garantizar el pago a los campesinos. ¿Para qué? Para que ellos paguen sus créditos a las entidades que le prestaron le prestaron el dinero. Es una forma de garantizarles que todos ganen y el campesino no pierda sus cosechas y pueda pagar sus créditos. Tal vez tuve la oportunidad de hablar esta mañana con alguien y me dijo, mira, plantea este programa que pueda ser, que sea la solución, no solo para esta pandemia, sino que ha sido una problemática antes de la pandemia, que la gente no tenía a quién venderle, o si le vendía a muy bajos precios. Entonces, eso le garantiza que haya fluidez económico. Listo, ya te No sé entendimos, si hombre. el Edwin, señor, ya quedó claro. Es para que otros puedan intervenir. Nos quedó clara la idea. Tú lo que quieres es que se generalice un proyecto como venda a la fija. Perfecto. Vamos a escuchar es al correcto. doctor Indalecio. Yo, la verdad es que he pensado que ese tema son paños de agua tibia en medio de este problema tan grave que tenemos en Colombia de la comercialización de los productos. Yo veo el tema de la siguiente manera. Hay un Ministerio de Agricultura que es socio de unas centrales de abastos en todo el país. Unas centrales de abastos donde llega los alimentos que se van a repartir en toda la ciudad. Pero yo creo que el Ministerio de Agricultura debería establecer un vehículo conductor, y les voy a poner un solo ejemplo. En Colombia nosotros consumimos mucha salsa de tomate y tenemos a Fruco y tenemos a varias marcas, grandes compañías. Qué bueno sería que el Ministerio de Agricultura a través de la UPRA tuviera caracterizadas todas las zonas de producción de tomates del país y las épocas de siembra y las épocas de cosecha, y tuviera conectados a estas grandes industrias productoras de salsa de tomate, y tuviera conectado el mismo Ministerio de Agricultura un área de comercialización agropecuaria entre medio, al Éxito, a Olímpica, a Macro, a todos esos hipermercados, con esta oferta por regiones, para que esto funcionara mejor. Me gusta la idea suya, Edwin, de que todas esas instalaciones que están hoy expropiadas y que están a nombre del Estado, se pudieran condicionar. Yo le había propuesto a los alcaldes que cada alcalde debería tener obligatoriamente un centro de recepción de alimentos con cuartos fríos, para que de ahí el productor llegara y pudiera esperar 1, 2 o 3 días para negociar con los grandes compradores, los centros de consumo de las ciudades. Pero aquí lo que está haciendo falta es que en el Ministerio de Agricultura haya una área que sepa dónde, cuántas hectáreas, cuánta producción, en qué mes va a salir el tomate, para que sea el ministerio el que conecte a esos productores con las grandes industrias que producen las salsas de tomate y con los grandes hipermercados y supermercados que los compran en fresco para vendérselo al consumidor final. Eso es lo que a mí se me ocurre, Edwin, que podríamos proponerle al gobierno a ver si son capaces de organizar este tema. Alfonso. Sí, Bueno, el embajador Alberto Rendón de Chile, de Colombia en Chile, por favor. Hombre, Alberto, qué gusto La saludarte. pregunta que has hecho. Gusto en saludarte. Igualmente, embajador, recordándolo esa atención tan maravillosa que usted me brindó allá en la embajada hace un año, hombre. Muchas Vuelva, gracias. vuelva, que aquí en la pandemia lo atendemos mejor. Indalecio, una pregunta y un consejo. La pregunta es la siguiente. Pues hombre, la pandemia en los países de América Latina y el mecanismo de la Alianza del Pacífico han venido discutiendo a raíz de la pandemia
la necesidad de reconvertir, llamémoslo así, no sé si es exactamente el nombre, los procesos de oferta alimentaria, cambiando lo que se importa por producciones internas. La pregunta es que de acuerdo a ese diagnóstico que tú acabas de mostrar, indudablemente habrá que establecer unas medidas de emergencia que puedan atender la necesidad de esa demanda que queda ahí con una oferta que tiene que buscarse en el nivel nacional. Sí, Esa señor. es la pregunta. El consejo es el siguiente. Mira, yo estoy obviamente trabajando en la búsqueda de inversionistas chilenos para el agro colombiano. Y se tiene muy buen éxito con el tema del aguacate, del arándano. Y yo he insistido a ProColombia que ese abanico hay que abrirlo, que los chilenos no son productores de aguacate, sino agricultores. Que como agricultores lo que hay que ofrecer es negocios que, en los cuales tengan una renta. Entonces, mi pregunta es, esta misma pregunta se la hice yo a Nicolás Echavarría en estos días. ¿Cuáles serían, digamos, los productos en los cuales sería conveniente o atractivo, mejor, para un inversionista en el agro de Colombia? Bueno, yo podría recomendar que más que producto, cuáles son las condiciones agroecológicas que hay cerca de los puertos. Si vamos a pensar en comercio exterior, yo pensaría que a los inversionistas extranjeros hay que mostrarles al Valle del Cauca, hay que mostrarles Tumaco, y hay que mostrarles en la región Caribe, la zona del Cesar, Guajira, Magdalena, en Urabá también, y mirar, a ver, con esas condiciones de luminosidad, de sequía, o de riego, de instalaciones cercas a los puertos, ¿qué podríamos cultivar? El otro día, embajador, me llamó un empresario chileno que quería comprar una finca en Colombia para sembrar aguacate. Y yo decía, ¿por qué no lo compras? No, quiero ir allá a sembrarlo, porque me dijeron que el rendimiento por hectárea era mejor que el de México y la producción, el periodo improductivo era menor también que el de México, y que ustedes en Colombia, su presidente, había expedido una ley donde los que hiciéramos inversiones en el sector agropecuario íbamos a tener alrededor de 5 años de exención de impuesto a la renta. Entonces, señor Dangond, a mí me encantaría poder tener un negocio en su país y ahora que pase la pandemia, me gustaría, ¿dónde me aconseja usted? Y yo le pregunté, ¿y a dónde quieres enviar ese aguacate? Y dice, pues a Estados Unidos, a Europa, y entonces no tienes otro sitio sino Valle del Cauca, porque es el único sitio que está a la altura, que puedes encontrar pisos térmicos mayores a los 1800 metros sobre el nivel del mar, que es lo que te exige el aguacate. No, pero es que me dijeron que Armenia, que Manizales, que por allá, sí, pero ¿tú qué haces con tener un cultivo a 1000 kilómetros del puerto? No vas a ser rentable. Entonces, embajador, yo lo que creo es que y el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura y la UPRA es hacer, vuelvo y lo repito, un trabajo de zonificación agrícola, mirar cerca a los puertos de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Urabá y Buenaventura y Tumaco, ¿qué se puede pasarle esa oferta a ustedes, el área y la oferta de esos productos o cultivos que se pueden hacer para poder mirar qué interés habría de inversión extranjera en el país? Ahí también queda anotar, doctor, es que usted mencionó a Tumaco, bueno, vaya y saque a los cultivadores de coca y a la guerrilla de ahí. Ese es un problema enorme que está atravesando las zonas más feraces del país. Sí, hay zonas que Ahora, definitivamente el tema social es complicado, tiene toda la razón.
¿Alguna otra pregunta? La pregunta que hacen los inversionistas es ¿cómo está la zona en seguridad? Esa es la primera pregunta. Bueno, yo le puedo hablar bien del Valle del Cauca, le puedo hablar bien de Urabá, la zona minera, le puedo hablar bien de la región Caribe. La única que estaría amenazada es la de Tumaco, como lo acaba de decir el doctor Monsalve, pero el resto yo creo que este gobierno ha logrado recuperar muchas zonas ahí a la orilla, cercanas a los puertos más importantes del país. Y la otra pregunta, Alberto. No, ya la hizo. Un consejo. Al consejo. Sí, ya lo hizo al principio. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor? Dime, Jaime. ¿Me estás oyendo? Sí, Indalecio, sí, ¿cómo te estamos va? oyendo. Un saludo, Alfonso, Indalecio y Alberto en Chile. Una inquietud que he tenido, he estado pues, trabajando en el campo hace rato y la familia hace rato está en esto, es cómo lograr que las inversiones agropecuarias sean unas inversiones de una rentabilidad segura. Ahí hay un problema que lo hemos hablado Indalecio privadamente, el costo país, las grandes obras que se necesitan para poder garantizar el éxito de la inversión agropecuaria, el problema del agua, el problema de las vías, el problema de la planificación del país y de las posibilidades reales del éxito de uno u otro cultivo. Ahí hay una enunciación de quereres y de deseos, pero en la práctica no hay sino ilusiones frustradas. ¿Cómo diablos lograr que el gobierno se ponga al día en las necesidades de infraestructura en el campo y de planificación en el campo para poder tener la posibilidad de vender para el mundo y tener los precios y los volúmenes necesarios para atender las exigencias del mercado internacional? Porque es que es muy fácil, muy fácil no. La experiencia tuya en Casanare con los arroceros y a través pues de la garantía con el producto, con el arroz y con el dueño del molino que te garantiza pues que el flujo de caja llega y se paga la obligación. Pero váyase para el Cesar, acuérdate que la época algodonera, o los ganaderos, o los palmeros, a la buena de Dios, esperando que echándole la bendición o prenderle una velita a la Virgen para que llueva, para que la cosecha pueda resultar y puede uno sacar 3 toneladas de algodón en aquella época o 2 toneladas y media de arroz en aquella época, porque hay o no hay agua y el cultivo eso no es exitoso y de ahí depende el futuro inmediato de ese productor y de la actividad en general. ¿Cuántas veces se ha quebrado la gente en la zona pecuaria o agropecuaria por esa falta de ayudas fundamentales para que el negocio sea un negocio viable? Holanda es un ejemplo en el mundo, pero en Holanda no se siembra una mata de pimentón o de tomate si no está asegurado el resultado final de la productividad. Eso no están inventando o comprando una lotería a ver si nos ganamos sale el número ganador. Hay que darle una certeza lo más grande posible al negocio para que el negocio sea próspero y tenga algún futuro. El resto, unos cuantos Quijotes que hay todavía en este país por montones, se aventuran con sus propios capitales y sus propias inversiones a hacer esas grandes expediciones en uno u otro producto y a veces les resulta, pero de todas maneras es una inquietud permanente que se tiene. Esa es una inquietud que yo planteo ahí. Hay alguien con un perro ahí que nos está... Bueno, por favor, doctor. No, volvemos a la respuesta de Jaime, a la misma respuesta del embajador. Y tenemos que hacer lo que hicieron en Perú, en la empresa de Olmos, que hicieron una inversión, trasladaron un río muchos kilómetros a un desierto, determinaron que en ese desierto había que hacer unos cultivos totalmente diferentes a lo que se estaba acostumbrando a hacer en el Perú y que esa zona se dedicaría a la exportación
y en menos de 5 años, después de la construcción de esa represa de Olmo, Perú se convirtió en uno de los países mayores exportadores de arándanos y de otros de espárragos y de otros productos. Aquí hay que hacer lo mismo, Jaime. Esta mañana hablaba con un pariente nuestro y le preguntaba, le dije, mira, acaba de salir un decreto del presidente de la República donde estableció los fletes, digámoslo así, de transporte de toneladas de los alimentos y unos apoyos. Y acaba de establecer hoy el gobierno que un ganado bovino, la cabeza, el transportador, el del camión, no puede cobrar 50 pesos y que el gobierno va a reconocer 25.000 pesos. Y me decía el ganadero, caramba, Indalecio, eso siempre se queda en los decretos. Y pero ¿qué es? Si es un decreto y hay que cumplirlo, no, Indalecio. Eso en la vida real no funciona. ¿Pero por qué? Indalecio, mira, yo para poder llevar mi ganado, yo estaba ayer en la tarde, de aquí de Astrea, despaché un ganado para el matadero Camagüey en Barranquilla y por 15 novillos tuve que pagar 1 millón de pesos. ¿Pero por qué, Indalecio? Porque la carretera de Astrea, la carretera negra, está muy mala. Y es lo que dice Jaime. Ese es uno de las partes del costo país que nos toca. Y yo le decía, ¿y vale lo mismo? No, ese decreto de golpe puede servir para los que tienen el ganado en fundación, que están a la orilla de la carretera, y a eso sí le están cobrando 55.000 pesos cada cabeza. Entonces, vuelvo y digo lo mismo. Nosotros nos toca urgente planificar la agricultura en Colombia y que haya una entidad del Estado como la UPRA que le diga a los agricultores y a los ganaderos para qué sirve la Guajira, para qué sirven todos los departamentos que están a la orilla de los puertos, no solamente de la región Caribe y del Urabá, sino también del Pacífico. Si vamos a sembrar espárragos ahí, si vamos a sembrar auyama para producir harina y exportar harina de auyama, si nos vamos a meter con el cultivo del marañón para poder exportar el marañón, si vamos a hacer ají. Pero mientras tanto, no podemos seguir cultivando lejos de los centros de consumo y lejos de los puertos del país. Es por ahí donde tenemos que comenzar de aquí en adelante, más aún que el tema del comercio internacional de los alimentos se va a poner difícil, porque ya todas las grandes potencias, Estados Unidos dijo que primero de aquí en adelante sus 350.000 habitantes y lo que quedara iba a ver a quién se lo vendía y a qué precio se lo vendía. Entonces ya Colombia tiene 40 millones de hectáreas listas, solamente estamos cultivando 7 millones. Eso es como si usted monta un restaurante y hace una inversión para 40 mesas y solamente le llegan todos los días 7 comensales. Pues usted está perdiendo plata. Colombia está perdiendo muchas oportunidades con 33 millones de hectáreas que están listas para cultivarla, para explotarla. Solamente estamos en 7 millones. Pero es el Estado a través de la institucionalidad, de la UPRA, del Ministerio de Agricultura, de la Agencia de Desarrollo, los que tienen que hacer ese trabajo y entregarle la información al sector privado, a los productores, para que seamos nosotros los que entremos a mirar a ver cómo hacemos las inversiones, pero que sean inversiones que nos bajen el costo país que ha dicho Jaime, que nos está pegando muy duro por el mal estado de las vías, por la ausencia de bienes públicos y por la cantidad de costos financieros que tenemos que pagar porque las tasas de interés nuestras son el triple o el doble del resto de los países que están vecinos nuestros. Con eso pues quiero concluir estas preguntas y esta participación, al menos que haya más preguntas, perdón. Sí, Hay Alfonso. dos pequeñas, hay dos muy breves. Una de María Cristina Duque, que dice que el problema de las vías es un cuello de botella muy grave. Es lo que usted estaba respondiendo ahora. ¿Qué hacemos con no sé cuántas miles de hectáreas en la altillanura si ahí no hay manera de sacar esa producción? Ahí hay un cuello de botella muy grande. Y el otro es el de Lenny Jiménez, que dice que cuál sería la estrategia más adecuada para llegar a todos y que los proyectos productivos no queden en el deseo de construir cooperativas, de constituir cooperativas,
y que logren trascender. Bueno, yo le decía el otro día a la ministra Ángela María Orozco, a mi buena amiga, perdón que me quito estas gafas, que le decía que por qué no hacíamos la carretera de Puerto Gaitán a Puerto Carreño. Y me decía ella porque no había flujo de vehículos que garantizaran el reintegro de la inversión. Y dije, pero es que en mi tierra, yo recuerdo que mi papá le decía, en la época de él, al presidente Alfonso López y Álvaro Gómez, le decía, usted pónganos las carreteras, que nosotros ponemos el desarrollo. Esa misma frase se la repetía Ángela María. Ángela María, hay que hacer las vías, que una vez tú haces la vía, llegan los inversionistas y llega el flujo de movimiento, de carga y de desarrollo. Hay que hacerlo. Ahora, para dar la respuesta, vuelvo y lo digo, nosotros no podemos hacer una vía en Altillanura sin saber antes que ahí, con esas tierras tan ácidas y la inversión que hay que hacer en cal, porque esa tierra hay que arreglar, hay que meterles 1,5 millones a cada hectárea antes de sembrar cualquier mata. Tenemos que pensar que tienen que ser grandes extensiones para poder surtir la demanda de maíz amarillo. Y estamos importando 5 millones de toneladas de maíz amarillo para poder producir 13,000 millones de huevos al año, que nos los comemos todos los colombianos, y 1,600,000 toneladas de carne de pollo. Entonces, que sepamos que si el gobierno se va a volcar a la Altillanura, y ya hicimos el estudio, ya la UPRA hizo el estudio y le dijo, esa región es perfecta para sembrar 1 millón de hectáreas de maíz amarillo entre abril y junio, porque tienen las aguas, no tienen que instalar sistema de riego, hagámoslo. En Urabá, que esa zona va a ser perfecta para desarrollarla, qué sé yo, en algodón, en más banano, en más plátano, pero que lo diga la UPRA y que se haya aquí hasta que nosotros no tengamos integrado la planificación agrícola con el Ministerio de Transporte, va a ser muy difícil, pero yo creo que ya estamos logrando. El presidente Duque se ha dado cuenta que había ese cortocircuito y fíjense una cosa, yo en la próxima ocasión que tengamos voy a pedirle a la ministra que me regale un informe para pasárselos a ustedes de lo que ha sido ese programa de vía terciaria de la Colombia rural. Yo creo que eso va por buen camino y ojalá la UPRA se pegue a esa inversión que está haciendo el Ministerio de Transporte para que le diga a los productores en esas regiones qué es lo mejor, lo más rentable para sembrar ahí. Listo. Alfonso, Yo creo que con esto doctor Alfonso. Sí, por favor, la última pregunta. Sí, es que me han enviado acá, doctor Indalecio, gracias, Dios lo bendiga por esa iluminación y darnos esa ilustración maravillosa frente a la realidad hoy en Colombia con el campo. Es que en Facebook me llegan unas inquietudes, habla Carlos Sierra, director de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia. Dentro de lo que hemos planteado como el cambio de la matriz de generación de desarrollo para Colombia, lo hemos hablado aquí al interior del Centro de Pensamiento Primero Colombia, el cambio de la matriz de generación de desarrollo hacia el tema agroindustrial, que es fundamental. Usted, mejor dicho, más detallado, hace una maravilla lo que usted nos ha expuesto hoy. ¿Por qué el Estado, por qué uno no tiene la posibilidad de cobrarle, por decirlo de alguna manera, o de establecer ese pasivo agrícola, ese pasivo agroproductivo y literalmente auditárselo a los gobiernos, pues con todo el afecto y con todo el respeto y decirles, mire, tenemos, usted lo decía ahora, un pasivo agrícola impresionante. Brasil, cuando hace la transformación agrícola, parte de una evaluación fundamental, pero también es como cuando le dicen a usted lo dijo, colocó el ejemplo perfecto con lo del restaurante. Uno tendría que llamar al gerente del restaurante y decirle qué está pasando con todas las demás mesas, por qué no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Qué hemos logrado para hacerlo? Usted lo expuso maravillosamente hoy en eso. Y me preguntan acá, ¿cómo logramos nosotros preguntarle a los gobiernos y al Estado directamente bajo qué mecanismo obligarnos a que tenemos que generar desarrollo a través del tema agroproductivo en Colombia? Doctor Indalecio, Dios lo bendiga. Gracias por su iluminación hoy. Creo que nos motiva para seguir adelante a nosotros. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Me hiciste una pregunta, ¿cierto?
Sí, señor. ¿Cómo lograr eso? ¿Es posible que algún modelo nos permita evaluar y evaluarle eso al Estado mismo? Decir, bueno, tengo este pasivo, podríamos hablar de un pasivo agroproductivo, como decía Porter, tenemos unos elementos de factor maravillosos que no estamos utilizando. ¿Quién es el responsable de que no los utilicemos? ¿Ahí hay un pasivo realmente o cómo lo podríamos evaluar? Sí, sí, el responsable son las instituciones públicas, pero es que Carlos, yo sigo aterrado. Yo cada vez que reviso los planes, ahorita se están discutiendo todos los planes de desarrollo departamentales, y es que el tema del desarrollo agrícola y pecuario del país tiene que comenzar desde los territorios hacia acá. Y yo estoy revisando y los programas y las inversiones que se están debatiendo en el seno de esas asambleas frente al porcentaje que le corresponde al sector agropecuario es mínimo, y entonces aquí hay que comenzar a decirle a los alcaldes y a los gobernadores que ellos no tienen otra opción. Yo no sé en Antioquia, porque Antioquia siempre ha sido el líder en el país en estar siempre dándonos ejemplos, y el Valle del Cauca, pero en el resto del país yo los he visto en la costa sobre todo, de que ellos no han tomado conciencia de que al productor del campo hay que proveerle, Carlos, todos los bienes públicos en un país desarrollado, Carlos. Nadie te desarrolla un hotel, te hace una inversión si antes no están todos los bienes públicos garantizados por parte del municipio o de la gobernación. En Colombia, Carlos, es muy difícil que eso exista. Y si existe, son extremadamente caros. Yo me quedo aterrado lo que tienen que pagar los agricultores nuestros de energía por mover una motobomba para regar unas 5 o 10 hectáreas. Y lo que tienen que pagar, como lo dije ahorita, por el transporte para sacar sus productos o para llevar sus insumos agrícolas por el estado tan mal de las vías, o lo que tenemos que pagar nosotros por los traslados que tenemos que hacer, por la cantidad de requisitos que nos exige un banco agrario que debería era de facilitarnos el acceso al crédito, o los mismos impuestos. Es que al agricultor del campo no se le puede cobrar el mismo impuesto que se le cobra al que vive en la ciudad, porque el tema de estar más alejado de la civilización, eso tiene un valor y eso tiene un precio, y por lo tanto el Estado debería descontárnoslo. Y por supuesto, yo no veo otra solución, sino que el Estado, los órganos territoriales y el Estado central se concienticen de que ya está bueno, que le hemos dado durante muchos años la espalda al sector agropecuario, y es lo único que nos queda para salvar la economía de este país con todo lo que está pasando con el sector de los hidrocarburos. Y Colombia tiene todo para hacerlo. Y yo no sé por qué nos estamos demorando tanto para volcarnos y sacar, darles oportunidades. Yo veo tanta gente pobre en Bogotá, y yo decía, ¿cómo es posible que nosotros en el Estado, teniendo más de 1 millón de hectáreas que le han confiscado, se las han confiscado al narcotráfico, ¿por qué no reparte de a 30, de 40 hectáreas a familias que viven en Bogotá para desocupar un poquito a toda esa cantidad de familias que viven en la extrema pobreza en las ciudades y volcarnos al campo, lo que hizo Italia? Italia no hizo más nada con la Toscana. Los primeros 2 centros turísticos de Italia eran Roma, Venecia, y después la ciudad que queda en la Toscana, ¿cómo se llama? Roma, Venecia y luego Sicilia. Florencia. Florencia. Y desde que hubo el primer ministro de Italia hace como 15, 20 años, y creó una ley de agroturismo y comenzó a invertirles a toda la finca para que además los productores de producir les acondicionó las casas con créditos a 30 años para que hicieran buenas habitaciones, conservando la arquitectura, revolucionó, y hoy en día la Toscana se convirtió en el segundo centro turístico de Italia. Aquí hay que hacer un revolcón en ese tema de la política, pero esto hay que hacerlo es con plata, hay que hacerlo con voluntad política y hay que hacerlo con determinación. Esto no se puede seguir manejando con tecnócratas. Esto hay que manejarlo es con la experiencia y con el sentido común de las cosas. Mil y mil gracias nuevamente. Sí, doctor. A usted 1000 gracias por todo el conocimiento que nos ha dado, por su paciencia. Espero que nos siga acompañando.
Doctor, Lo mismo al... quería despedirme con esta frase para todos y especialmente para el doctor Indalecio, si me lo permite, es tan amable. Sí, señor. Señor, Listo, doctor Indalecio, voy a compartir esta frase personalmente, espero que la tengamos en cuenta. La transformación comercial es fundamental para el desarrollo económico. Las plazas de mercado ya no son rentables para los campesinos. listo, este es el mensaje del señor Menjura. Entonces, ahora yo termino diciendo gracias, embajador Rendón, por acompañarnos, a Carlos Manuel Sierra, a todos los miembros del Centro de Pensamiento Primero Colombia y a todos los invitados que nos han acompañado hoy. Recuerden que estas intervenciones se graban y se cuelgan en nuestra página web. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por esa magnífica audiencia y en Facebook a todos los que nos han acompañado. Doctor Indalecio, gracias de corazón. Espero siempre volverlo a tener acá. Alfonso, como siempre, magistral. Dios te bendiga. Gracias. Un abrazo, Carlos. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Vamos a finalizar.